Soy Paula y voy a hablar sobre la neumonía. Entonces, lo primero de todo es hablar sobre la definición. La neumonía, que también es conocida como pulmonía, es una infección aguda de uno de los dos pulmones, que está caracterizada por una inflamación de los sacos alveolares. La neumonía es una enfermedad corriente que afecta anualmente a entre un 5 y un 11% de la población y afecta especialmente a varones, a niños y ancianos, además de personas inmunodeprimidas. Se presenta más a menudo en invierno, y aunque puede ser leve, en una gran parte de los casos, especialmente los que se dan en personas mayores, es necesaria la hospitalización. Aunque la neumonía es tratable, la mortalidad a largo y medio plazo en los grupos de riesgo es elevada. Y de hecho es la principal causa de muerte por enfermedad infecciosa en el mundo, y la sexta a nivel general. En el caso de la mortalidad infantil, la neumonía es la mayor causa a nivel mundial. Entonces, después de hablar sobre la definición, voy a hablar sobre las causas. Entonces, las causas de la neumonía son muy diversas y están íntimamente relacionadas con los tipos de neumonía que hay. Para clasificar los tipos de neumonía se usan distintos criterios. El primero es en función del lugar de adquisición. La neumonía se puede clasificar en neumonía adquirida en comunidad hospitalaria, que es la causada por microorganismos adquiridos fuera del ámbito hospitalario y en la población general en el día a día, y en neumonía hospitalaria o nosocomial, que es aquella que se ha adquirido por una estancia en el hospital, y que se desarrolla 48 horas después del ingreso, y además no proviene de una enfermedad que se estuviera incubando previamente. La neumonía hospitalaria tiene mayor índice de mortalidad porque combina a pacientes inmunodeprimidos con gérmenes muy resistentes y por lo tanto es más difícil de combatir y de tratar. Después, el segundo criterio de clasificación es en función de la causa de la neumonía. Entonces, según este criterio, la neumonía puede dividirse en 5. La primera de ellas es la neumonía causada por hongos, como las levaduras cándidas. Luego, las neumonías causadas por parásitos, por bacterias y por virus. Dentro de las neumonías causadas por bacterias, podemos dividirlas en neumonías neumocócicas, estafilocócicas, por Klebsiella y por Legionella. Y aunque la neumonía bacteriana es la más grave, la más común es la causada por virus, entre los que se encuentran los adenovirus, los rinovirus, el virus de la gripe, el virus sincitial respiratorio, el metaneumovirus humano, el citomegalovirus y el virus paragripal. Además, también existe la llamada neumonía típica o errante, que no está causada por las bacterias ni patógenos habituales, sino por otros grupos de bacterias. Y después queda solo el último criterio de clasificación, que es en función de la zona de los pulmones que se ve afectada. Y tenemos 4 tipos. El primero, la neumonía alveolar o lobar, que afecta a múltiples alveolos y puede llegar a dañar un lóbulo completo, pero no llega a atacar a los bronquiolos. Y es el tipo de neumonía más común. La multifocal o bronconeumonía, que afecta a los alveolos de los bronquiolos adyacentes, pero no solo afecta a un lóbulo completo. La neumonía intersticial, que afecta a la zona intersticial, es decir, no afecta a la luz de los alveolos ni a la de los bronquiolos. Y por último, la neumonía necrotizante o absceso pulmonar, en la que algunos gérmenes pueden producir necrosis en el tejido pulmonar. Si se presenta una única cavidad grande, mayor de 2 centímetros, se llama un absceso pulmonar. Y si las cavidades son múltiples, se habla de neumonía necrotizante. Entonces, después de hablar de los tipos y de las causas, voy a hablar sobre el contagio de la neumonía. Entonces, en el contagio, el mecanismo más frecuente por el que un germen infeccioso invade el tejido pulmonar es la respiración de microorganismos desde las vías respiratorias altas. Otros microorganismos procedentes de otras regiones del organismo, como pueden ser las vías biliares, el sistema urinario o las válvulas cardíacas, llegan hasta el pulmón a través de la circulación sanguínea. Con frecuencia, la neumonía comienza después de una infección del tracto respiratorio superior, como puede ser una infección de la nariz o de la garganta. Y los síntomas empiezan 2 o 3 días después de un resfriado o un dolor de garganta. Luego pasa a los pulmones. En los espacios de aire de los pulmones comienza a juntarse líquido, glóbulos blancos y desechos, y esto bloquea el paso del aire, lo cual dificulta el funcionamiento de los pulmones. Además, en algunas ocasiones se produce una infección vírica que hace más susceptible al paciente de desarrollar una infección bacteriana y, por lo tanto, de agravar su estado. La siguiente parte a tratar son los síntomas de la neumonía. Entonces, los síntomas más comunes son la fiebre, escalofríos, tos, expectoración, congestión nasal, la respiración muy rápida, que en algunos casos puede ser el único síntoma, respiración con sonidos tipo silbido o quejido, dificultad para respirar o disnea, que puede incluir el ensanchamiento de las fosas nasales, la respiración con el estómago o el movimiento de los músculos entre las costillas, luego vómitos, dolor de pecho, dolor abdominal, menor actividad, pérdida de apetito o mala alimentación que puede producir deshidratación, y en casos extremos, color azulado o grisáceo en los labios y las uñas de las manos, por falta de oxígeno. Los síntomas suelen ser más evidentes en niños y volverse más difíciles de captar a medida que pasan los años. Y en el caso de la neumonía bacteriana, los síntomas aparecen con mayor rapidez y virulencia y además hay más fiebre. La fiebre es más alta. Y aunque la neumonía por virus los síntomas son más sutiles, la sibilancia al respirar es bastante más clara. La siguiente parte de la que hablar es el diagnóstico de la neumonía. Entonces, para diagnosticar la neumonía, la forma de diagnóstico más clara es realizar una radiografía torácica, como la que se puede ver en la imagen, en la que va a aparecer una mancha en el pulmón en el lugar en el que se encuentra la infección. En pacientes inmunodeprimidos puede ser difícil interpretar la radiografía, así que se suele optar por un TAC.
Otros de los métodos por los que se puede diagnosticar la neumonía son el cultivo líquido pleural, el cultivo rutinario de esputo y la tinción de grama en el esputo, para poder especificar al agente que ha causado la infección. Después, en cuanto a prevención, por un lado están las directrices de higiene básicas, que son las mismas que en un resfriado o en cualquier otra enfermedad pulmonar, y como pueden ser lavarse bien las manos o evitar el contacto con humo de cigarrillo. Y además es recomendable estar vacunado no solo contra la neumonía, que actualmente tiene varias vacunas, que son de uso obligatorio para mayores de 65 años, y todas ellas son de prevención contra la neumonía neumocócica, sino que también se recomienda vacunarse contra enfermedades que suelen desembocar en neumonía, ya sea directamente o debilitando el sistema inmunitario, como pueden ser la influenza, la tosferina, el sarampión o la varicela. Para hablar sobre el tratamiento actual de la neumonía, voy a poner un poco el contexto histórico, porque la neumonía es una enfermedad que ha estado presente a lo largo de toda la historia humana y aparece mencionada incluso en la antigua civilización griega, pero que sigue siendo una preocupación médica a día de hoy. Entonces, la bacteria causante de la neumonía más común es la Streptococcus pneumoniae, que fue descubierta en el año 1881, cuando tanto el microbiólogo francés Louis Pasteur como el microbiólogo estadounidense George Stenberg identificaron cada uno por su cuenta bacterias en forma de lanceta en la saliva. Entonces, lo que hizo fue que cada investigador inyectó la saliva en conejos y posteriormente fue capaz de aislar bacterias cargadas de Diplococci. Es decir, bacterias de forma ovalada que van de dos en dos. Entonces, como las que aparecen en la imagen. Fue en estudios posteriores cuando se identificó esta bacteria como la causante de la neumonía en humanos. Además, estudios adicionales realizados a principios del siglo XX dieron más información sobre la estructura física de la Streptococcus pneumoniae, que está encapsulada por una gruesa capa de polisacáridos, lo que hace que sea más patógena y limita la forma en la que el sistema inmune puede luchar contra la infección. Entonces, no fue hasta el siglo XX cuando el tratamiento de los pacientes con neumonía se convirtió realmente en una seria iniciativa de salud pública. Entonces, la primera técnica que se usó para tratar la neumonía fue la terapia antisuero. Se calcula que en 1913, si se administrada a tiempo, la terapia sérica antineumocócica era capaz de reducir la mortalidad entre un 25 y un 75%. Sin embargo, era un tratamiento lento que requería una gran inversión de tiempo y dinero, y por lo tanto no era demasiado popular. En la década de 1930 se introdujo el primer agente antibacteriano, la sulfapiridina. Aunque la sulfapiridina fue muy famosa al principio de la Segunda Guerra Mundial, cuando en 1942 se usó para tratar la neumonía bacteriana de Winston Churchill, este antibiótico fue rápidamente sustituido por la penicilina cuando esta empezó a producirse y a distribuirse masivamente, alrededor de 1945. Y aunque el uso de antibióticos para tratar la neumonía, que se usó a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XX, sigue siendo bastante exitoso hoy en día, el uso excesivo de los antibióticos ha llevado a la creación de cepas de Streptococcus pneumoniae resistentes a la penicilina, por lo que se recomienda el uso de vacunas. La primera de ellas fue diseñada para proteger contra la neumonía bacteriana y se desarrolló en 1977, la vacuna polisacárida neumocócica, o PPV. Sin embargo, esta vacuna solo protegía contra un número limitado de especies de bacterias. En el año 2002 se desarrolló una segunda vacuna, la vacuna neumocócica conjugada, o PCV, que ofreció protección contra muchos más serotipos, incluyendo varias cepas resistentes a los antibióticos. Entonces, llegamos ya al último punto, que es el tratamiento de la neumonía. Entonces, en cuanto al tratamiento, en función de la gravedad de la enfermedad, el tratamiento puede realizarse o en casa o requerir el ingreso hospitalario del enfermo, lo cual sucede en un 30% de los casos y sobre todo en grupos de riesgo. En función del microorganismo causante de la neumonía, se administra al paciente por vía oral antibióticos o antivirales. Estos últimos, sobre todo si el paciente tenía además gripe. En ocasiones se administran antibióticos incluso si la neumonía ha sido producida por un virus, para prevenir una posible infección bacteriana que agrave el estado del paciente. Es muy recomendable beber líquido en abundancia para evitar la deshidratación. Y luego, como tratamiento de apoyo en el hospital, también se usa la administración de oxígeno, además de la fisioterapia respiratoria y los bronodilatadores, que se usan para eliminar las secreciones y para facilitar la respiración. Tras el tratamiento, la recuperación total puede tardar desde unos días a varias semanas, en función de la edad del paciente y la gravedad a la que ha llegado a alcanzar la enfermedad. Y bueno, básicamente eso es todo. Muchas gracias por atender.